Hola, queridísimos hermanitos en el Señor. Espero que este periodo que te di de un poco de descanso de estas transmisiones te hayan servido para reflexionar, para meditar, para poder contemplar la palabra de Cristo, el Evangelio, la verdad. Que Dios te haya concedido dar un pasito más a ese encarar la verdad de Dios, para que te santifiques en la verdad. Queridísimos hermanitos, aquí extrañándolos por este periodo que estuve de mucho trabajo y un poco de descanso, que todos merecemos, un poco de descanso, de salir de la rutina para poder tomar nuevas energías, nuevos ánimos para continuar sirviendo al Señor. Agradezco que escuches esta transmisión, agradezco todo lo que Dios nos ha concedido a través de estas transmisiones. Agradezco tu presencia en este programa, un descanso para el alma. Queridísimos hermanitos, eso es lo que es esta transmisión, un descanso para el alma. Agradezco a Dios el don de la vida, agradezco todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dado. Y bueno, queridísimos hermanitos, nos preparamos para este momento de contemplación de la palabra, recordándote tus artículos que necesitas para poder tener este momento y este espacio para ti. ¿Ya lo recuerdas? ¿Cuáles son? Tener una libreta donde anotar, algo con que escribir, la Sagrada Escritura, Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén para los que ya tienen un cierto conocimiento, una cierta preparación, una cierta formación, y también un diccionario por si el hermano dice una palabra que no comprendas, en ese momento consultas el diccionario y rápidamente vas a poder entender, porque bueno, a veces se me van las palabras, queridos hermanitos. Además que como me ven en varias partes del mundo, pues las mismas palabras pueden tener otro sentido. Así que espero que el sentido sea un sentido bueno, queridísimos hermanitos, porque yo me he encontrado con algunas situaciones, con algunos sacerdotes españoles, que no voy a decir, pero uno de ellos me enseñó a nadar y entonces estoy nadando, pum, 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 y me decía, y me gritaba, y había mucha gente, ¿no? Y decía el padre, pero hombre, dice, saca el trasero, ¿no? Lo que decimos de una forma muy respetuosa aquí en México, el trasero, pero él lo decía de otra forma. Ya se imaginarán, queridísimos hermanitos, yo estaba rojo de vergüenza porque estaba, pero hombre, saca ese cataplú, ¿no? Y entonces, pues eso fue muy gracioso. Pues, queridísimos hermanitos, para eso el diccionario te va a ayudar para poder comprender todas esas palabras que a veces se me escapan y que tienen otro sentido en otros países. Agradeciéndote tu presencia, amadísimo hermano. Recordarte que ambientes este momento, prende una vela, pon el santito de tu devoción. Yo tengo acá mi virgencita, amadísima Virgencita de Guadalupe, que espero en Dios pronto, pero muy pronto, irla a visitar a su santuario, a su basílica, poner un poco de incienso, queridísimos hermanitos. Hay unas burbujitas que luego venden donde se le pone un poco de carbón y a ese carbón se le va agregando el incienso, el polvito de incienso, y bueno, eso crea una atmósfera de espiritualidad, de mística, de cercanía a Dios, y todos estos elementos contribuyen para que sea mejor tu experiencia de amor a través de este programa, Un Momento para el Corazón, con el hermano Gerardo, que es un descanso para el alma.
queridísimos hermanitos, pues allí más o menos son las pautas y los tips que te voy dando. Puedes poner un poco de música tranquila, relajante, puedes poner sonidos de la naturaleza, porque todo esto contribuye a una experiencia buena. Por ejemplo, yo tengo aquí una melodía muy bonita de Beethoven, que es muy conocida por todos, y el sonido de algunos pajaritos para ambientar este momento. Queridísimos hermanitos, pues te agradezco mucho tu presencia. Allí tienes todos los elementos necesarios para este momento. ¿Qué más te puedo decir? Hoy recordamos, hoy nuestra Santa Madre Iglesia recuerda a San Simón y San Judas Tadeo, que eran los guerrilleros del Evangelio, uno de los apóstoles del Señor y de una gran presencia dentro de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Los primeros que recibieron la semilla de la palabra que después fue transmitida. Sus sucesores son los obispos, amadísimos hermanos, los cardenales. Bueno, el título de cardenal ya es como tal un título, el Papa como su cabeza, nuestro amadísimo, queridísimo, respetadísimo, admiradísimo Papa Francisco, que todos lo queremos, pues es el que representa a Cristo. Entonces, amadísimos hermanitos, los obispos son los sucesores de los apóstoles, son los sucesores de los que hoy recuerda nuestra amada iglesia, San Simón y San Judas Tadeo. Pues vamos a encomendar a este momento con el corazón, con el hermano Gerardo, a estos dos grandes apóstoles guerrilleros del Evangelio de Cristo, que tenían un brillo y una fuerza por transformar, por cambiar la sociedad. Se distinguían de los demás apóstoles, cada uno con su personalidad, infundía una gran fuerza y una gran riqueza a la transmisión del Evangelio, cada uno con su carisma, cada uno con su personalidad. Entonces, pues ellos aportaron este sentido de un deseo profundo, de a lo mejor yo me los imagino, porque yo como que tengo un poco de eso. Ay, hermanitos, pidan mucho amor por mí, porque de pronto me vuelvo un guerrero, por todos los acontecimientos que suceden en la vida cotidiana, en la vida social, que todo veo menos el Evangelio, ¿verdad? Impreso en el corazón aún de los que profesan nuestra fe. Entonces eso me despierta y me anima. Entonces ellos tenían esta personalidad. Pues a ellos encomendamos este momento, amadísimos hermanos, y le pedimos a Dios nuestro Señor que en su infinita misericordia y compasión nos conceda todo aquello que necesitamos para arropar su palabra en nuestro corazón. Que sean estos santos apóstoles los que infundan a través de su intercesión abundantes gracias de santidad en nuestra vida. Amadísimos hermanos, aquí hago un paréntesis. Tenemos que aprender a pedir al Señor. Miren, hermanitos, estamos tan acostumbrados a pedir cosas materiales que se nos olvida lo más importante que es pedir nuestra propia salvación y pedir nuestra santificación. Que esa sería la única petición, amadísimos hermanos. Todo lo demás es relativo, todo lo demás es pasajero, amadísimos hermanos. Y el fruto que nos lleva a la vida eterna es la santidad y la santificación de todos los días, con pequeños vencimientos diarios. Aquel vicio, aquella situación personal que no me deja avanzar, que se interpone en mi unión con Dios, irla trabajando todos los días a través de pequeños vencimientos
Y en esos pequeños vencimientos estoy hablando de ascesis, que ya son puntos que hemos hablado. Estoy hablando también de toda una pedagogía para educar nuestra alma. También estoy hablando, amadísimos hermanos, de ese esfuerzo, del dominio de la voluntad, y que tiene como raíz la fe, la necesaria fe. Sin fe no somos capaces de nada, amadísimos hermanitos. Pues entonces que el Señor nos conceda esa gracia a través de estos santos apóstoles, que ellos rueguen: mira Señor, nosotros también éramos muy humanos, apiádate de ellos, derramas tu gracia, ten compasión de ellos, ten misericordia de ellos, mira a tu pueblo fiel. Yo me imagino así intercediendo a San Simón y San Judas Tadeo, estos guerrilleros del Evangelio. Amadísimos hermanos, recordarte que el centro y el eje de este programa es la palabra hecha carne, es Cristo, es su Evangelio. Y hoy vamos a retomar el Santo Evangelio que nuestra amada Iglesia nos propone para este domingo, que es tomado del evangelista San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10, que es un bellísimo evangelio. Ahorita lo vamos a escuchar, amadísimos hermanos. Bueno, pues preparémonos, amados hermanos. Abramos nuestro corazón para permitir que la semilla de la palabra entre en nuestro corazón. Escuchemos pues con atención, queridísimos hermanitos, el evangelio que nuestra amada Iglesia nos propone para el día de hoy, a través de la lectura de este evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Escuchemos pues con atención. En aquel tiempo, Jesús entró a Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Amadísimos hermanitos, dejemos un breve momento de silencio para encarnar la palabra, para hacerla nuestra, para dejar que esta palabra anide nuestro corazón. En un breve momento de silencio, piensa y reflexiona aquella frase, aquella palabra que te dijo algo de primera mano el Señor a través de su Evangelio del día de hoy. En un breve momento de silencio, con un poquito de música, con los pajarillos cantando, encarnemos
la palabra de Cristo. De esta forma, amadísimos hermanos, ya teniendo un corazón bien dispuesto para este momento, un corazón abierto, un corazón dispuesto para recibir la palabra del Evangelio, la semilla buena del Evangelio. Invoquemos al Espíritu Santo, amadísimos hermanitos, que se haga presente en medio de nosotros, con nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros. Que el Espíritu Santo, fuente de luz, venga hacia nosotros, esté aquí y ahora, allí en tu hogar, aquí donde me encuentro. Que el Espíritu Santo, con su luz y su fuerza, ilumine nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón, derrame la gracia de verdaderos frutos de santidad y de santificación. Que el Espíritu Santo esté en nuestros oídos, esté en nuestros labios, esté en nuestros ojos, para que Él nos ayude e ilumine a través de los sentidos nuestra comprensión y nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo, dador de vida, armonía absoluta y total, nos armonice interiormente, que nos ayude a hacer una armonía con todo el universo, con Dios. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos acompañe, nos fortalezca, nos tome de la mano y nos lleve al Padre, nos lleve a Cristo en su seno. Digamos, amadísimos hermanos, juntos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Así, amadísimos hermanitos, con la presencia de Dios y el Espíritu Santo, el mero sabor ranchero, van a decir: ay, hermano, apenas empieza el programa y usted ya empezó con sus modismos mexicanos. Decir esto que acabo de decir, amadísimos hermanos, es decir, el principal, el importante, el que necesitamos, el que debe de estar aquí, para que me entiendan, amadísimos hermanitos. Queridísimos hermanitos, la palabra de Cristo es tan clara. Jesús miró a Zaqueo a los ojos y lo llamó, pero ojo, amado hermano, la clave de este evangelio, ni siquiera es el llamado, es la respuesta de Zaqueo. Su respuesta fue de conversión, encararse con Cristo. Sí, Jesús,
sé que he robado, le he robado a las personas, ahora lo devuelvo y lo doy a los pobres. Este es el secreto de un auténtico llamado, amado hermano. Conversión, auténtica conversión. Una conversión auténtica es perseverante. Y esta conversión es signo indeleble de un auténtico llamado. Aquí está la respuesta. El Señor los llamó y a cada uno de esos apóstoles tuvo una conversión de vida y dejaron todo. Porque en el Evangelio bien pudiera haberse establecido o dentro de las comunidades cristianas que San Pedro andaba de canijo, que San Andrés andaba robando, que cada uno de los apóstoles andaba haciendo cuanta cosa. No, amadísimos hermanos, Dios los llamó y su respuesta de amor fue su conversión de cada uno de los apóstoles, amadísimos hermanos. Por eso vivían como ya un no sé qué de santidad. Entonces, un verdadero llamado se inicia como una respuesta a ese llamado, una auténtica conversión de vida. A veces vemos el texto del Evangelio y aún las cartas de San Pablo a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Donde creemos que somos humanos y que nos da la libertad de poder vivir como humanos y decir que somos llamados, cuando el verdadero secreto de un verdadero llamado es una auténtica conversión de vida. Si no, amadísimo hermano, no hay un llamado de Dios para ti. Pero no te preocupes, ni te sientas mal. Estás llamado a la santificación, ¿verdad? Pero puedes servir en otro lugar, puedes ser un buen trabajador social, una buena trabajadora social, puedes ser, no sé, un servidor público tratando de ser honesto, ¿verdad? Y todo esto. Esto no significa que si el hecho de que no hay un verdadero llamado no te hace mala persona, en absoluto, amadísimos hermanos, nada más que puedes tú llevar tu vida de piedad, ¿verdad? En algún lugar público, trabajando, ganándote la vida honradamente, pero si en tu interior tienes un ímpetu de santidad, no demores, ve y entrégate a Dios y da tu vida absolutamente a Dios, porque ese llamado, amadísimos hermanos, viene de Dios que es santo, santo por excelencia. Entonces, amadísimos hermanitos, no se me enojen, pero no justifiquemos nuestra vida humana, que decimos es que somos humanos, nuestros actos que no son coherentes con el Evangelio, que no son santificados ni santificadores, no los justifiquemos, amadísimos hermanos. Eso ni siquiera es de humanos, es de deshumanos, menos que un humano, porque son deshumanizadores. Eso no está en el amor de Dios, ni en el querer de Dios, ni en un verdadero llamado, amadísimos hermanos. El pueblo de Dios, cuánto anhela, cuánto desea ver un bonito y sencillo testimonio, que cuánto dicha y cuánta alegría nos deja en el corazón, amadísimos hermanitos, ver un bonito testimonio. Así que no se me desanimen, échale muchas ganas, ser bien sinceros con Dios, encarar la verdad con Dios, dejarse de hacer cuanta tontería hacemos y verdaderamente ser dignos de ese llamado, ¿verdad? Porque el hecho no nos justifica
Y no, ¿para qué, amadísimos hermanos, estar justificando lo injustificable? ¿Para qué estar defendiendo lo indefendible? Cuando en realidad, de cara a la verdad de Dios, es donde tenemos que caminar. Amadísimos hermanos, todo tiene un sentido. Este sentido lo va a dar la fe, como estos programas anteriores que hemos venido hablando sobre la fe, queridísimos hermanitos. Pero me he detenido en 3 transmisiones anteriores tratando de que tú puedas encontrar todos los elementos para aumentar tu fe. Y ya lo hemos ido viendo, ya les he explicado de alguna o de otra forma, ya les hablé del Dios de la fe mística, del yo soy de Moisés, para avivar tu fe, para que tú creas, amadísimos hermanos. Pero ahora quiero darte la contraparte, lo antagónico, no a la fe, sino lo antagónico a los eventos alrededor que pueden confundir tu fe. Lo que puede confundir tu fe. Esto ha surgido en base a mi experiencia, ya podría decir mi experiencia pastoral, que he hecho de todo, amadísimos hermanos. No sé, bueno, hasta he bailado allá donde vive mi familia. Me tocó un día estar allí un poquito colaborando en mi parroquia como representante diocesano. Y entonces pues me tuve que involucrar en las primeras comuniones, en esto. Bueno, pues hasta les hice la fiesta del santo patrono de San José. Les hice 2 años consecutivos, les organicé toda su fiesta. Pero ¿qué creen, amadísimos hermanitos? Con letras grandes les puse así. Y allí está mi comunidad, que no me deja mentir, les puse: es una fiesta de nuestro santo patrono. Por favor, no ingerir bebidas alcohólicas. Pues espero que se hayan divertido mucho, porque hay mucha gente que si no hay el chupetín, perdón hermanitos, chupetín o bueno, ¿qué les puedo decir? Es beber cerveza, beber licor. Bueno, a lo mejor muchos no vieron que era una fiesta, pero esa fue la regla que yo pedí. No se estuvieron vendiendo en ninguna parte las bebidas alcohólicas y tratamos de hacer una fiesta digna, alegre, donde bailábamos alegres con el Señor, una convivencia bonita, donde las tradiciones de Purépecha son hermosas, donde yo me vestí de guacho. Bueno, guacho es indio, con mi ropita de manta. Amadísimos hermanos, le echo de todo. En base a esta experiencia, amadísimos hermanos, han surgido varias preguntas que voy a tratar de aclararte para avivar tu fe. Espero poder llegar y lograr tocar tu corazón. Tenemos que comenzar a decir que la realidad de la sociedad actual en la que vivimos cada día, querido hermano, tiene matices de luces y sombras. Luces en cuanto a todo lo bello. Esta fiesta patronal, todo lo bello y positivo que acontece, ¿no? Por decir un ejemplo, todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo maravilloso, todo lo que conlleve este sentido de positivo, pues está hablando de una realidad, de esas luces. Pero la realidad de la vida es que en cuanto que todo lo negativo que nos acontece es lo que relativamente constituye también parte del tejido social, y a lo cual lo llamaremos sombras. Tenemos que reflexionar, amadísimos hermanos, que en este mar donde se desenvuelve la vida del hombre, que lucha cada día por subsistir en la rutina diaria, que es caracterizada por esos conceptos que ya hemos definido. Y si tú tienes alguna duda, amadísimo hermanito, escucha las anteriores transmisiones. Caracteriza esta sociedad el hedonismo, el consumismo, matizada por la indiferencia.
parece que en este contexto, querido hermano, la fe como que poco a poco se diluye, y es una realidad, amadísimos hermanos. Las personas cada vez menos creen. Y en la medida en que menos creemos, más racionalizamos todo. Y en esta medida parece que surgen una y mil preguntas que bombardean la fe, la cuestionan, la minimizan. Y esto agudiza la situación social en la que vivimos. ¿Cuáles son estas preguntas fundamentales, queridísimos hermanitos? ¿Quién soy? ¿Dios existe? Si existe, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué sufrimos si Dios es amor? ¿Por qué el mal parece que vence? Sin duda alguna, preguntas que desde la razón no podemos responder. Aquí es donde quiero hacer un paréntesis, amadísimos hermanitos, y enfocarme en un tema que como bombardea la fe. Y es el tema del sufrimiento. Pero también el sufrimiento del hombre es la clave para entender todo este enredo. ¿Qué es lo que te quiero decir? En el infinito misterio de Dios no está que el hombre sufra, sino que llegue a su plenitud. Desde aquí en la tierra, amadísimos hermanos, porque Cristo vino a restaurar su reinado, y su reino es de paz y de justicia. Pero, ¿cómo poder entender el sufrimiento, amadísimos hermanos? A este punto quiero compartirte que he dado 3 reflexiones en muchos retiros y que ahora sobre el sufrimiento, y que ahora te las quiero compartir para poder entender un poco el sufrimiento del hombre. Número 1. El sufrimiento como origen en el hombre. Número 2. El sufrimiento como consecuencia del hombre. Y número 3. El sufrimiento como ignorancia del hombre. Pero hermanito, ¿a qué se refiere? Miren, queridos hermanos, es necesario ver desde esta óptica el sufrimiento del hombre, ya que nos permitirá comprender y clarificar su origen. Como primer punto, amadísimos hermanitos, el origen del sufrimiento y consecuencia del hombre, estamos haciendo referencia al ser ontológico del dolor. Ya no me voy a detener a explicar este término porque ya lo he repetido en varias transmisiones. El origen del sufrimiento radica, amado hermano, en el corazón de nosotros mismos, en el corazón del hombre. El hombre actual y de toda la historia, consecuencia de su confusión. El hombre sufre, amado hermano, y hace sufrir. En esta dinámica se lleva a cabo las relaciones humanas en todos los campos: familia, trabajo, amigos. Porque sufro, te hago sufrir. Qué interesante. El padre Ignacio Larrañaga repetidamente, sobre todo en su libro Del sufrimiento a la paz,
ese sacerdote que yo recomiendo que tomen sus cursos y sus talleres de oración y vida, porque va a ser un parteaguas para su vida, afirma en su libro Del sufrimiento a la paz. En pocas palabras, nadie da lo que no tiene, amado hermano. Si tú en tu interior tienes sufrimiento, inconscientemente vas a desarrollar patrones y conductas que lleven a hacer sufrir a los demás. El envidioso quiere que los demás se envidien. El rencoroso quiere que los demás tengan rencor. El que sufre quiere que los demás sufran a niveles inconscientes. Que esto es un temazo, amadísimos hermanos. Temazo que Dios me conceda un día compartirles. El inconsciente como la realidad de nuestra verdad. En el inconsciente está lo que realmente somos. Porque el consciente desarrolla conductas y patrones, y estas conductas y patrones se van modificando según los acontecimientos. Me presento con una cierta personalidad en el trabajo, me presento con otra cierta personalidad cuando voy a establecer una amistad, me presento con cierta conducta y patrones de personalidad cuando quiero tener un noviazgo, etcétera, etcétera. El consciente es medio traicionero, pero el inconsciente está la verdad de nosotros mismos. Les pongo un ejemplo facilísimo. Cuando empiezan una relación de noviazgo entre jóvenes, ambos sacan lo mejor de sí. Y ahí ven al muchacho que le regala flores a la muchacha, los chocolates, le recita poemas, le lleva, le lleva mariachis, música, le cantan canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Híjoles, amadísimos hermanos, y cuando se casan no pasa ni un año cuando ya todo eso se olvidó, cuando ya hay regaños, insultos, incomprensiones. ¿Por qué? Porque esa actitud la desarrollamos para poder lograr nuestros objetivos, lo mismo para el trabajo y demás. Entonces, nadie da lo que no tiene, amadísimos hermanos. El que sufre quiere que los demás sufran, y viceversa. Los que tienen paz quieren que los demás tengan paz. Los que viven con un equilibrio psicológico desarrollan conductas y patrones a nivel inconsciente, sin que se den cuenta inclusive, que sanan a las personas a su alrededor. Hay personas que desintoxican un ambiente social, y hay otras que intoxican, que somos la gran mayoría, amadísimos hermanos. Esto tenemos que comprenderlo, porque en este devenir, amadísimos hermanos, se entiende el sufrimiento social, que es casi el 90% del sufrimiento. Si en este momento, amadísimo hermano, te dijera cuál es el origen de tu sufrimiento o de tus sufrimientos, te aseguro que tiene nombre y tiene apellido. Es fulana, fulano, perengano, perengana. Es mamá, papá, hermano. Es nuera, suegra. Es jefe de trabajo. ¿Sí o no, amadísimos hermanos? Imaginemos el reino de Cristo posible. Porque no quiero utilizar el término utopía, que es una posibilidad, un ideal. No, es posible el reino de Cristo, pudiendo sanar todas nuestras heridas interiores, que únicamente pueden ser sanadas por el amor de Dios, exclusivamente pueden ser sanadas por el amor de Dios, en la que podamos construir una sociedad en la que no nos crucifiquemos unos a otros, en la que impere el amor, la verdad, la justicia. Nadie da lo que no tiene, amadísimos hermanos. Nadie da lo que no tiene. Tenemos que entender que el 90% del sufrimiento proviene de nosotros mismos, que somos generadores del sufrimiento de los demás.
porque queremos que sufran, porque yo sufro. Y es un tremendo círculo vicioso que nos incapacita ver la posibilidad de, tomado de la mano de Dios, podamos construir una nueva civilización fundamentada en el amor y no en el consumismo y en el tener. Y vieran qué necedad de personas, qué necedad de gente que no entiende que ese no es el camino. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, en la sociedad que les van a dejar, en una sociedad consumista. Que el que tiene es el que vale. Y estamos cerrando calles importantes, por ejemplo, ¿no? Vialidades importantes en beneficio de unos pocos que tienen dinero o que viven supuestamente en una zona buena. Amadísimos hermanos, tenemos que crear conciencia. Tenemos que darnos cuenta que el origen del sufrimiento está escrito con sangre, por así decirlo. El hombre sufre porque es pobre. El hombre sufre porque es rico. Sufre por desamor. Sufre por los conflictos. Vaya, un mar de sufrimientos. Pero ¿saben dónde está el origen de este sufrimiento? Está en las decisiones que optamos desde nuestro corazón cada día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confundidos. Porque el hombre provoca el sufrimiento de su hermano, de otro hombre. Si en estos momentos, te reitero, amadísimos hermanos, pensáramos en el origen de nuestro sufrimiento, tiene nombre. Ha sido provocado por consecuencias de las decisiones que tomamos como respuesta a los acontecimientos del día al día y que muchas veces acompañan las decisiones de la vida diaria. Tenemos pues que entender, y ojalá haya sido claro, querido hermano, que es importante clarificar que el dolor ontológico del hombre es provocado por el propio hombre. Entonces el origen del dolor del hombre está en las decisiones equívocas que tomamos cada día. Estas decisiones equívocas han sido porque no las hemos tomado de la mano de Dios. Quiero decirte, amadísimo hermano, que con esto te despejo de una gran duda e importante que es si lo entiendes, amadísimo hermano, si lo aceptas en tu corazón, es un boom para tu fe. ¿A qué me refiero? Desde esta perspectiva del sufrimiento y del dolor, Dios, creador del universo, dador de la vida, creador de las plantas, del sol, de la luna, del mar, las estrellas, el viento, no tiene la culpa del sufrimiento del hombre. O tú dime, ¿acaso tiene la culpa? No, amado hermano. Dios nos ha creado con el libre albedrío, que es otro temazo. El inconsciente, el libre albedrío y otros temas voy a estar anotando para podérselos desarrollar. El libre albedrío del hombre es lo que nos hace hijos de Dios.
la capacidad de optar libremente. No somos títeres de Dios. Y Dios no nos está soplando al oído: haz sufrir a tal persona porque la quiero santificar. Hazla sufrir. Eso nace de la maldad del corazón del hombre. Y allí vemos a Santa Teresita de Lisieux, que ella agarraba su muda de ropa, su montoncito de ropa, para irse a lavar a los lavaderos comunes, donde se lavan, donde estaban varias hermanas alrededor, cada una en su espacio lavando su ropa, y pues resulta que la hermanita de enfrente les echaba unas salpicaduras y movía el hábito, lo que estaba lavando, y una salpicadera a la hermanita Teresita de Lisieux. Pongo este ejemplo para ponerles como un tipo emoticón a ambas, ¿no? A esta hermanita que se omite el nombre, que también, quién sabe si está en la gloria de Dios, ¿verdad? Por esos hechos. Pero esta monjita debe haber pensado: vamos a santificar a Teresa de Lisieux, a esta jovencita que ya tiene fama de santidad aquí en el convento. Vamos a santificarla, a ver cómo está. ¡Pam! ¡Pum! Echándole todo el chorrote de agua. Y que decía lo que sí está escrito y que no debe de ser olvidado y es de feliz memoria, lo que decía Teresita de Lisieux. Se acercaba especialmente a ese lugar para poder recibir esa ofrenda, ese insulto que le hacía esta monjita, como ascesis espiritual, como educarme. Pero eso no omite el hecho de este evento. La maldad se puede confundir pensando que hacer sufrir a los demás los va a santificar. Eso es una tontería ideática de personas que no han comprendido, que no ha habido una profunda reflexión del misterio de amor de Dios. Y como esta es ignorancia, amadísimos hermanos, sobre el dolor y el sufrimiento, hay muchísimo. Por eso yo tenía un director espiritual, el padre Lázaro, de mi gran devoción, un santo trapense, de la orden de los trapenses, que me decía: Gerardo, no hagas sufrir a nadie, aunque a ti te hagan sufrir. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde corro? ¿Dónde está la salida? Porque es muy difícil, amadísimos hermanos. ¿Cómo no hacer sufrir a alguien que te hace sufrir? Es un gran desafío, amadísimos hermanos. Hay mucha ignorancia en torno al sufrimiento. ¿Cuál es la puerta fácil? Culpar a Dios. Es que si Dios es amor, no permitiría este acontecimiento. Es que si Dios es amor, no permitiría aquello, que sufriera, que hubiera niños con cáncer y todo esto. Ahora quiero explicarte, amadísimos hermanos, como otro punto importante, el sufrimiento como ignorancia del hombre. En múltiples ocasiones, el hombre se ha cuestionado, ¿sí o no, querido hermano? ¿Por qué Dios permite el dolor del hombre? ¿A causa de una enfermedad o de alguna catástrofe? Estas interrogantes día a día parece que lo consumen. ¿Por qué vienen pandemias? ¿Por qué vienen esos terremotos donde muere gente? ¿Que Dios no es amor? Ahora quiero responder a tu pregunta. Dios, en su infinita sabiduría, ha querido desde un principio guiar al hombre. El relato de la creación habla de este deseo de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Pero el hombre libremente decide desobedecer a Dios
rompiendo las leyes naturales. Y así comienza a vivir la tragedia del dolor en la vida diaria del hombre sin Dios. Desde ese entonces, esto ocurre cada día. Dios en su sabiduría ha creado su creación en perfecta armonía y equilibrio. Cuando estas leyes naturales se rompen o violan, hay consecuencias, amadísimos hermanos. Fíjense cuán valioso, cuán importante es el libre albedrío del hombre, que el hombre es capaz de romper estas leyes divinas y leyes naturales. ¿Cómo se rompen y cuándo se rompen? A través del pecado, amadísimo hermano, a lo que la iglesia nombra pecado, que no nos espantemos, ya les he explicado. Pecado, no nos espantemos ni empecemos a decir, ay, es que la iglesia puro pecado, no. El pecado es sencillo, mira, es algo que te daña a ti mismo o es algo que daña a los demás, y eso la iglesia le nombra pecado. No me exageres, amadísimo hermano. Inclusive ha estudiado y ha determinado, mira, estos son los 7 pecados que te dañan a ti mismo y dañan a los demás. Entonces no confundamos, por eso le reitero, la ignorancia del dolor y del sufrimiento del hombre también es consecuencia de la pérdida de fe. Por lo tanto, cada catástrofe incomprensible para el hombre, temblores, tsunamis, deslaves, es consecuencia de haber transgredido las leyes divinas, perfectas e inmutables. Peor aún, el hombre sigue desobedeciendo a Dios en su confusión y sigue desafiándolo al imponer leyes adversas a sus designios naturales. Por esta razón la naturaleza se convulsiona en toda la creación. Consecuencia de esta convulsión ocurren las catástrofes, las enfermedades y en todo aquello que el hombre le nombra tragedia. Amadísimos hermanos, te pongo un ejemplo. Resulta que hubo un deslave y ese deslave tapó a una población. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué has matado a tanta gente? ¿No que tú eres amor? Calla, calla, amado hermano. No sabemos nada de la vida. A ver, amadísimos hermanos, este ejemplo se lo reiteraba en los retiros. Amadísimos hermanos, Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho las criaturas más inteligentes sobre la faz de la tierra. Nuestra inteligencia ha desbordado en grandes avances tecnológicos y científicos, creando comunidades y sociedades estructuralmente buenísimas, y los adelantos científicos cada día y cada vez sorprenden más al hombre. Lo ha hecho libre e inteligente. ¿Entendido, querido hermano? Ahora, quiero que medites y reflexiones. A ver, amado hermano, si las leyes naturales establecidas por Dios son inmutables, invariables, ¿por qué no haber pensado que en esa comunidad donde se asentó esa comunidad para vivir, no se pensó en la posibilidad de un deslave? Ni siquiera se estudió el suelo. Bueno, es que este suelo es blando. Hay posibilidad de un deslave.
no podemos aquí vivir. Entonces, pues, ¿aquí qué culpa tuvo Dios? ¿Qué culpa tuvo Dios? Ay, aquí en este país, en esta ciudad no tiembla porque somos santos. No, amadísimos hermanos. En todas partes tiembla. Cuánta tecnología desperdiciada en construir armamentos, ojivas atómicas, en vez de poder solucionar poder no solucionar los temblores, sino poder construir científicamente y tecnológicamente ideas creativas para poder construir edificios, construir casas que puedan soportar estas grandes catástrofes. Ah, no, pero Dios tiene la culpa. Vamos entendiendo, amadísimos hermanos. Tenemos que entender, y este tema, queridísimos hermanitos, es vasto, interesante. He venido compartiéndoles un poco sobre cómo avivar la fe. Ahora quiero ayudarte a comprender desde esta perspectiva de discernimiento, de lógica y de razonamiento lógico y práctico, poder despejar tus dudas de aquellas situaciones en las que podemos minar nuestra fe y dudar de Dios, de un Dios bueno, un Dios amor. Te estoy ayudando y te estoy acompañando para que tú puedas entender. Así es, queridísimos hermanitos. Ahora quiero llegar a este punto que todavía este tema lo vamos a ver, esta reflexión ligada al Evangelio, que tiene que ver con el Evangelio, porque Zaqueo respondió al llamado de Cristo a través de una verdadera conversión, y que los apóstoles, los seguidores de Cristo, más o menos gozaban de una fama de santidad más o menos campechaneada, como decimos los mexicanos. Hay un más o menos para que me entiendan. O sea, más o menos, no decimos una santidad perfecta, no. Pero ya había un no sé qué en ellos, una santidad que la gente que acudía a escuchar el Evangelio de Cristo también veía, ¿no? Que también veía. Entonces, amadísimos hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? Una conversión profunda. ¿Cómo nace esta conversión? Una fe decidida y firme, superando todos esos razonamientos, que al final del día esos son razonamientos de un profundo misterio, como es el misterio de Dios. En este momento, pues, amadísimo hermano, vamos a contemplar la palabra. En un breve momento de silencio, amadísimo hermano, escribe aquella frase, aquella reflexión que te hizo pensar, que te hizo reflexionar sobre este tema que estamos viendo, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con despejar las dudas que acribillan la fe, para que tú puedas entender y comprender un poco más el misterio profundo y maravilloso de Dios. Después, hermano, en un momento de silencio con un poquito de música, contemplemos la palabra de Cristo.
Recordándote, amado hermano, que por cuestiones de tiempo no podemos extendernos más, pero que tú, al escuchar esta transmisión, puedes poner pausa, poner un poquito de musiquita ambiental o en absoluto silencio para poder contemplar la palabra y continuar reflexionando, escribiendo lo que Cristo te va inspirando, lo que el Espíritu Santo te va inspirando, queridísimo hermanito. Tenemos tiempo para poder hacer nuestra reflexión, para poder encarnar la palabra. Ahora bien, queridísimo hermanito, quiero dejarte tu tarea. Tu tarea va a ser un desierto. ¿En qué consiste? En la semana, sube a la montaña, ten contacto con la naturaleza. Vas a disponer de unas 4 horas en donde vas a hacerte un itacate. Un itacate, querido hermano, es un lunch, es una comidita que vas a llevar, un picnic. O sea, pones en una bolsita, pones un pan, alimentos, amadísimo hermanito, ¿verdad? Eso se le dice itacati. Vas a llevarte una libreta, vas a llevarte la Sagrada Escritura, y de todas las citas bíblicas que te he proporcionado a lo largo de estas transmisiones, elige algunas para que reflexiones. Ve a un parque donde haya soledad, donde haya silencio, porque Cristo buscaba para orar la soledad y el silencio, amadísimos hermanitos. Jamás oró en la sinagoga, jamás oró en la multitud, jamás oró en las plazas. Siempre iba a los huertos, a las montañas. ¿Y qué hay en los huertos y en las montañas? Contacto con la naturaleza, silencio y soledad. A sus discípulos, ellos estaban a un tiro de piedra, alejado de él, pero él estaba en total soledad, orando, de la manera como oraba Jesús. Tómate esas 4 horas para orar, donde haya algún riachuelo, donde puedas tocar el agua cristalina, contemplar la luz, las nubes, sentir el aire, orar al Señor en absoluto silencio. La oración de oraciones es la oración contemplativa, amadísimos hermanos. Relaja tu mente, conéctate con Dios, que es elevar tu alma a Dios, concéntrate en Dios, que es fuente de amor, y allí quédate quieto. Que te vas a distraer, decía Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa es la mente y hay que tener la cadena corta. Y yo digo, la loca de la casa es la mente, que hay que tener la cadena corta, y quien controla sus pensamientos es dueño y señor de sí mismo. Entonces, controla tu mente y vuélvete a conectar con Dios. Respira, relájate, tranquilo. Vuélvete a conectar con Dios, que es amor. Ora un mediodía, si puedes un día completo. Esa va a ser tu tarea, amadísimos hermanitos. Esa va a ser tu tarea. Un día de desierto, dicen los talleristas, mis queridos y amados hermanos de los talleres de oración y vida. A él les mando saludos a todos
que tuve en mi grupo cuando me formé como tallerista, lo cual están en mis oraciones. Espero estar en las suyas, amadísimos hermanos. Esa va a ser tu tarea. Hoy no va a haber lectura, no hay recomendación de lectura, sino ahora vive esta experiencia de amor. Les agradezco con todo el corazón que me hayan acompañado, que hayan escuchado a este pobre hermano pecador, encomendándome a sus oraciones, pidiéndole que Dios me ayude a poder santificarme en la verdad. Me encomiendo a sus oraciones, amadísimos hermanos. Les agradezco a todos su presencia, no sin antes recordarles que por favor, dale un me gusta a esa transmisión y compártelo para que llegue al mayor número de personas. En la semana me daré tiempo para subirlo a mi página de YouTube y recordarte que están todas mis redes sociales disponibles a todas las publicaciones que hago para que puedas tener una profunda experiencia de Dios cada día, con una reflexión de la palabra, con un descanso para el alma con el hermano Gerardo, que es una lectura muy bonita, y también con esas transmisiones que hago. Que Dios te bendiga, amadísimo hermano. Regálame un me gusta, compártelo y que seas bendecido toda esta semana. Que Dios te conceda. Honestamente, amadísimo hermanito, yo no pido que Dios te dé que dinero, amor, salud. Todo eso se acaba, amado hermano. Todo eso se acaba. Yo lo único que pido es la salvación de tu alma, la santificación de vida, para que puedas tener vida eterna. Pues que toda la gloria sea dada a Dios. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y allí les daré un corazoncito a todos sus comentarios. Y también mándenme cualquier sugerencia a través de mi Messenger. Voy a prestar atención en algún tema importante que quisieran ver. Con todo amor lo preparamos y se los compartimos. Que Dios les bendiga, queridísimos hermanos. Dios esté con ustedes y me encomiendo a sus oraciones y los dejo con esta hermoso melodía con sonido de pajaritos. Dios les bendiga.